En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos, capítulo 6, versículo 30 al 34. Al volver los apóstoles a donde estaba Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo: vámonos aparte, a un lugar retirado, y descansarán un poco. Porque era tanto lo que iban y venían que no les quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar despoblado. Pero la gente vio cómo se iban y muchos cayeron en la cuenta y se dirigieron allá a pie. De todos los pueblos la gente se fue corriendo y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio a toda aquella gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola, hola, muy buenas noches, queridos hermanos, todos ustedes que nos están viendo hoy a través de su canal de evangelización, Semillita del Territorio. Hoy Dios nos permite estar nuevamente con ustedes, compartiendo su palabra, compartiendo el Evangelio. Hoy la reflexión del día nos muestra un Dios, como nos lo mostraba ayer, misericordioso, humilde. Pero esta vez nos muestra esa misericordia hacia el rebaño, hacia la iglesia. Pero también nos da un despertar, nos da un golpe muy fuerte, tanto para los sacerdotes, para los obispos, como para las personas, como para los laicos que predican el Evangelio. O para las personas que también que escuchan el Evangelio y tienen esa labor de compartirlo. ¿Por qué? Porque hoy el mundo se encuentra con el mismo problema que se encontró, en el cual se encontraba nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años. ¿Cuál era ese problema? Pues ustedes leyeron el Evangelio, escucharon el Evangelio y se dieron cuenta de que el problema era de que aquella gente se encontraba, aquellas ovejas, aquellas personas se encontraban como ovejas sin pastor. Aquellas personas se encontraban como ese rebaño, el cual es la iglesia. Pero que hoy en día los pastores la han descuidado. Ya no se preocupan por alimentar el rebaño de Cristo. Y ese es el motivo por el cual nuestro Señor Jesucristo se preocupa. Por el cual nuestro Señor se preocupa. Y este es el motivo de la reflexión del día de hoy. Pero además de demostrar esta preocupación, también nos deja la solución. ¿Cuál es? Ustedes lo escucharon, pero vamos a volver a retomarlo. Pero antes de empezar a leer nuevamente el Evangelio, queremos oír el saludo de mi primo Anthony. Un saludo a Anthony. Hola, hola, un saludo desde aquí, Venezuela. Así es, y felicitar a todas esas personas que hoy están, hoy es el Día del Niño. Feliz día. Aquí, feliz día también para usted. Aquí se celebra en Venezuela el Día del Niño. Creo que también en otras partes del mundo también se celebra el Día del Niño. Felicitar a todas aquellas personas, a todos esos niños que pues celebran hoy su día, pero también a aquellas personas pues que ya son mayores, pero que también tienen ese espíritu de niño, también tienen la misma alegría y ese mismo amor de niño. Felicitamos a Abraham allá detrás de cámara y a todas aquellas personas que pues tienen esa humildad, ese amor de niño. Felicitarlos, ya que eso es lo que nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo a lo largo de estos días, la humildad y la compasión. Muy bien, vamos a volver a leer el Evangelio, que es de San Marcos, capítulo 6, versículo 30 al 34. Al volver los apóstoles a donde estaba Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo: vámonos aparte, a un lugar retirado, y descansarán un poco. El Señor fue a un lugar aparte con un motivo, que era el de descansar. ¿Sí? ¿Por qué? Lo explica el Evangelio. Porque era tanto lo que iban y venían que no les quedaba tiempo ni para comer. Estaban agotados, estaban cansados de la prédica de la palabra, la curación,
expulsaban los demonios, todas esas cosas que hacían, ya se habían cansado. Siga. Y se fueron solos en una barca a un lugar despoblado. Pero la gente vio cómo se iban, y muchos cayeron en la cuenta y se dirigieron allá a pie. Miren, como Dios o como el Espíritu Santo mueve a todas aquellas personas que quieren de verdad seguir a nuestro Dios. A todas aquellas personas que quieren escuchar su palabra. Jesús se fue, pero la gente ve que se va el maestro. Y aquellas personas se dirigen a él, dice, se fueron a pie. Se van a pie para escuchar su palabra. Y a lo mejor nuestro Señor Jesucristo podría ya estar lejos, podría ya haber ido lejos, pero a aquellas personas no les importa. Y lo buscan, ¿verdad? Y a nosotros, que la iglesia nos queda a la vuelta de la esquina, para allá no vamos, ¿verdad? Pero para otras cosas, para las fiestas, para las rumbas, para todas esas cosas, aunque nos toque irnos a pie como esta gente, para allá sí vamos, ¿verdad? Pero muchas veces para las cosas de Dios, pues no. ¿Por qué? Porque dice el Evangelio de San Lucas, el demonio ve que esa semilla, que si usted escucha la palabra, se salva. Por eso él la arranca, porque no quiere que se salve. El demonio sabe, Satanás sabe, que si nosotros acogemos esa palabra y la ponemos en práctica, nos vamos a salvar. Por eso él no quiere que nosotros la escuchemos. Y por eso nos la aparta, por eso nos pone tantas trabas y por eso nos pone tantas cosas dañinas, las cuales nos apartan de las cosas de Dios. Siga. De todos los pueblos, la gente se fue corriendo y llegaron antes que ellos. Oh, llegan antes que ellos. Mire, qué bonito, ¿verdad? Es un grupo de personas que prediquen el Evangelio, pero también aquellas personas interesadas por escucharlo. Siga. Al desembarcar, Jesús vio toda aquella gente. Al desembarcar, Jesús ve toda esta gente. ¿Y qué pasa? Y sintió compasión de ellos. Siente compasión de ellos. Pero, ¿cuál es el motivo? Pues estaban como ovejas sin pastor. Estaban como ovejas sin pastor. Miren algo curioso. El mismo problema que tenía nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años es el mismo problema que ocurre hoy dentro de la iglesia. Es el mismo problema que está sucediendo hoy dentro de la iglesia. ¿Cuál? Que las personas, los católicos, estamos como ovejas sin pastor. Estamos como ovejas sin pastor. ¿Qué significa esto? Significa que ya los sacerdotes, los obispos, los encargados de predicar el Evangelio, ya no lo están haciendo. Ya no lo están haciendo. Estamos como ovejas sin pastor. ¿Y qué falta? ¿Qué hace falta dentro de la iglesia para que ya no estemos como ovejas sin pastor? Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 2. Lo que hace falta dentro de la iglesia para que ese rebaño de Cristo ya no ande como locos, como andan los católicos últimamente, que ya no saben a quién creerle. ¿Por qué? Porque ya los sacerdotes, los obispos han dejado de predicar el Evangelio como se debe, con la Sagrada Escritura, con la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 2. Los 12 reunieron la asamblea de los discípulos y les dijeron: no es correcto. No es correcto para todas aquellas hermanos sacerdotes, obispos, que son los que deben de liderar el rebaño de Cristo. No es correcto, ¿qué no es correcto? Que nosotros descuidemos. Siga. La palabra de Dios. Ellos descuidan la palabra de Dios. Y al descuidar la palabra de Dios, pasa lo que pasa en el Evangelio, que estas personas están ahora como ovejas sin pastor. ¿Por qué? Porque descuidan la palabra de Dios, y como descuidan la palabra de Dios, dejan sin cuidado al rebaño. Ya no lo alimentan como debe de ser. Porque lamentablemente los sacerdotes se están volviendo solamente, o muchas veces, porque no son todos, ahora se han vuelto solamente para impartir los sacramentos, que si bautizo,
confesiones, matrimonios, y ahora solamente se están centrando en esa parte. Pero dice el Señor, no es correcto que nosotros descuidemos la palabra, siga, por hacernos cargo de este servicio. por hacernos cargo de estos otros servicios. ¿Y dónde queda la palabra? ¿Dónde queda el rebaño? ¿Dónde queda la iglesia? ¿Dónde quedan las personas que van a la misa a querer aprender más de la palabra de Dios? Pero entonces, siga. Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu y de sabiduría. Les confiaremos esta tarea, mientras que nosotros, lo que debe de hacer hoy la iglesia, sacerdotes, obispos, nos dedicaremos de lleno, se dedicarán de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. A la oración y al ministerio de la palabra. Pero este golpe no solamente va para los sacerdotes y para los obispos, van para todas aquellas personas que predican el Evangelio, van para todas aquellas personas que tienen esa labor de defender la fe. ¿Por qué? Porque lamentándolo mucho, también, así como hay sacerdotes que predican el Evangelio, y como hay obispos que predican el Evangelio, también hay laicos que predican el Evangelio. ¿Y dónde están ellos? ¿Dónde están esos discípulos? Esos discípulos que tienen ese talento tan bonito, tan hermoso de predicar el Evangelio. ¿Dónde están? También esas personas debemos de dedicarnos de lleno, dice, la oración y al ministerio de la palabra. Pero también los obispos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28. Ese rebaño, ese grupo de personas que usted tiene allí, déjeme decirlo, que nuestro Señor Jesucristo pagó un precio muy caro por todas esas almas, por todas esas personas. Y no fue cualquier precio, fue un precio de sangre, un precio de muerte en la cruz. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28. Cuiden de sí mismos. Cuiden de sí mismos, sigan. Y de todo el rebaño. Pero no solamente nos invita a cuidar de ellos mismos, sino de todo el rebaño. Sigan. En el que el Espíritu Santo. En el que el Espíritu Santo, ¿qué pasa? Le ha puesto como obispo. Le ha puesto como obispo. Esos obispos, que son los que de alguna u otra manera deben de encaminar bien el rebaño. Pero es lamentable de que hoy ya los obispos no predican de la palabra de Dios, no hablan de la palabra de Dios. Hablan de muchas cosas, sí, ciertamente, pero de la palabra de Dios son muy pocos. Pero este es el mensaje y hay que motivarlo a todos esos hermanos que son nuestros guías espirituales, guías en la fe, que prediquen y que motiven a las demás personas a la escucha del Evangelio. Siga. O sea, supervisores. Esos son los que tienen que supervisar el rebaño de Cristo. Siga. Pastoreen la iglesia del Señor. ¿Qué? Pastoreen la iglesia del Señor. Pastoreen la iglesia del Señor. Y hay un peligro también, que es lo que también está ocurriendo dentro de la iglesia por dejarse de predicar la palabra. ¿Cuál es? Más adelante lo vamos a escuchar. Siga. Que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida. Y esto es lo que está ocurriendo dentro de la iglesia. Sé que después de mi partida, dice San Pablo, se introducirán entre ustedes lobos voraces. Se introducirán entre ustedes lobos voraces. Sigan. Que no perdonarán al rebaño. No perdonarán al rebaño. ¿Y quiénes son estos lobos voraces? ¿Quiénes son estos lobos voraces? Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. ¿Quiénes son estos lobos voraces? ¿Qué hacen estos lobos voraces dentro de la iglesia? Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Al partir para Macedonia, te rogué que te quedaras en Éfeso. Debías advertir a algunos que no cambiaran la doctrina. Esos son esos lobos. Y eso es lo que hacen esos lobos. Lamentablemente, cambian la doctrina. Cambian la palabra, cambian el mensaje. Pero dice San Pablo a los Gálatas, usted lo lee en Gálatas capítulo 1, versículo 6. No es que haya otro evangelio, no es que haya otro Cristo, sino que hay personas que tratan de confundir a aquellas personas que pues
no saben mucho de la palabra de Dios y pues esas personas dicen, no, sí, mira, esta persona tiene la Biblia, esta persona sabe mucho de Biblia y pues a este yo le creo. Porque yo veo que en la iglesia católica ya no se predica con la Biblia, no se habla de Dios, no se estudia la palabra y eso es cierto. Eso es cierto. Se está perdiendo eso dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia se está perdiendo mucho eso, el conocimiento de la palabra. Y por eso el que decía San Pablo, sé que después de mi partida se introducirán lobos voraces que no perdonarán al rebaño. Siga. Debías advertir a algunos que no cambiaran la doctrina, ni se metieran en leyendas. En leyendas. ¿Por qué? Porque son razonamientos vacíos. Son razonamientos vacíos, son mentiras. Siga. Y recuentos interminables de ángeles. Siga. Esas cosas alimentan discusiones, pero no sirven para la obra de Dios. Siga. Que es cuestión de fe. El fin de nuestra predicación es al amor que procede de una mente limpia, de una conciencia recta y de una fe sincera. Por haberse apartado de esta línea... Y mucho cuidado nosotros con apartarnos de esa línea. Mucho cuidado nosotros de apartarnos de la verdadera iglesia, por haberse apartado de esta línea. Siga. Algunos se han enredado en palabrerías Algunos inútiles. Se han enredado en simplemente palabrería, en cosas inútiles, que es lo que está pasando hoy en día en el mundo. ¿Por qué? Porque había una línea, una sola iglesia, un solo Dios, una sola doctrina. Pero resulta que empiezan a dividirse. Ya no es una línea recta, ahora es varias. Se empiezan a dividir. Y eso es lo que pasa. Por eso es que, dice, se enredan en palabrería, en cosas inútiles. Vuelva a Hechos. Hechos. Estamos en Hechos 20, 28. Hechos capítulo 20, versículo 28. Que estamos hablando de ese miedo que tenía San Pablo. Que sabía que después de que partiera, de que se fuera, se iban a introducir los voraces. Y nosotros lo conocemos. Son aquellas personas que cambian la doctrina. Siga. De entre ustedes mismos surgirán. Pero no son animales como nosotros conocemos un lobo, ¿verdad? No son animales. Son mismas personas. De entre ustedes surgirán, siga. Hombres. Ya no nos lo muestra como lobo. Ahora ya nos lo muestra como hombres. Siga. Que enseñarán doctrinas falsas. Ahora nos lo muestra como hombres que enseñarán doctrinas falsas. Enseñarán mentiras, vendrán enseñando mentiras. ¿Y hay de ustedes, hermanos? O hay de nosotros, si nos dejamos envolver por esa mentira. Sigan. E intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. Intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. Sigan. Estén, pues, atentos. Estemos atentos, sigan. Y recuerde que durante 3 años no he dejado de aconsejar a cada uno de ustedes noche y día, incluso entre lágrimas. Toda aquella predicación, toda aquella enseñanza que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo a través de los profetas, que no sea en vano. Toda esa sana doctrina, que no sea en vano. Pero también, por eso estoy diciendo, este es el llamado a los obispos. Y es más, nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, vuelve al Evangelio, nos deja el consejo de cómo lograr de que esas ovejas encuentren un pastor. ¿Y cómo es? Y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor. Y se puso a enseñarles la receta, la técnica para lograr de que esas ovejas ya no se pongan como locas a buscar otros pastores, a buscar otro rebaño. Se puso a enseñarles largamente. Se pone a enseñarle largamente. En otra traducción dice, se pone a enseñarle muchas cosas. Se pone a enseñarles muchas cosas. Y esto es lo que deben de hacer los sacerdotes, las personas que predican el Evangelio. Enseñar a los hermanos muchas cosas, pero no muchas cosas como las que hoy está enseñando el mundo. No, sino las cosas de Dios. Todo lo que tiene que ver relacionado a la doctrina. Todo lo que se relaciona con la defensa de la fe. San Juan capítulo 10, versículo 1. ¿Qué nos viene a decir el Evangelio de San Juan capítulo 10, versículo 1? Ya tenemos la receta. Pero también de aquellas personas, sacerdotes y obispos,
deben tener como nuestro Señor Jesucristo esa compasión. Esa compasión para predicar el Evangelio. Dice San Pablo, siempre dejando una enseñanza. San Juan capítulo 10, versículo 1. En verdad les digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta por algún otro lado. Y ustedes saben, ¿verdad? ¿Cuántas personas se han saltado la fe? ¿Cuántas personas han saltado la puerta? ¿Cuántas personas se han saltado la doctrina y han venido a enseñar mentiras? Siga, ¿qué pasa? Ese es un ladrón. Ese no es el pastor, ese no es el cuidador, este es un ladrón. Siga. Y un salteador. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El que entra por la puerta, el que enseña la doctrina, ese es el cuidador. Siga. El cuidador le abre y las ovejas escuchan su voz. El cuidador le abre y las ovejas escuchan su voz. Pero ahora, déjeme decirle una cosa. En el mundo que vivimos hay muchas voces y nosotros escuchamos a quien sea, ¿verdad? Nosotros estamos escuchando ¿a quién? ¿Al ladrón o al cuidador? Ojalá que estemos escuchando de verdad al cuidador. Pero muchas personas están escuchando la voz del ladrón y se están yendo con él. Siga. Llama por su nombre a cada una de sus ovejas. Llama por su nombre a cada una de sus ovejas. Siga. Y las saca afuera. Cuando ha sacado todas sus ovejas, empieza a caminar delante de ellas. A guiarlas. Labor de obispos y sacerdotes. Guiar el rebaño. Siga. Y las ovejas lo siguen. Pero también la misión de los laicos, seguirla. ¿Por qué? Porque ahora el sacerdote quiere empezar a compartir la palabra y las ovejas que hacen, es muy aburrido. Ya pasó de moda. Pero no lo hace y empieza, no, eso el padre que no habla de la palabra de Dios. Entonces, ¿quién las entiende? ¿Cómo se entiende eso? No se entiende, ¿verdad? También ya mucho no depende del cuidador, también depende de las ovejas. Siga. Porque conocen su voz. Pero debería de ser que si habla el cuidador, las ovejas deben de conocer su voz. Siga. A otros no lo seguirían. Eso es lo que debe enseñar la iglesia. Que la voz de otro no se debe de seguir. Siga. Sino que oirían de él. Pero resulta que hoy en día los católicos ya no estamos huyendo de otra doctrina, más bien nos estamos acercando más. ¿Por qué? Por falta de razonamiento. Unos tercos, sí, unos que son tercos, pero otros por falta de razonamiento, por falta de conocimiento de la palabra. Siga. Porque no conocen la voz de los extraños. Siga. Jesús usó esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Jesús pues tomó de nuevo la palabra. En verdad les digo que yo soy la puerta de las ovejas. El Señor dice, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta, yo soy el cuidador, pero también deja esos ministros. Deja esos ministros que lo conocemos como sacerdotes, obispos. ¿Cómo sabemos que sí son ellos? Porque ellos son los que enseñan la sana doctrina. Siga. Todos los que han venido eran ladrones y malhechores. Todos los que no pasan por esa doctrina son unos malhechores. Siga. Y las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por mí estará a salvo. Siga. Entrará y saldrá y encontrará alimento. Y entrará y encontrará alimento. Y nosotros, hermanos, estamos invitados hoy y todos los días a conseguir ese alimento, a buscar más de Dios, a conocer más de Dios, pero también a instruirnos todos los días más en la fe, para que así oigamos la voz del verdadero cuidador, del verdadero pastor. Y también invitar a todos aquellos hermanos que predican el Evangelio a no desmayar, a no desanimar, a todos los días seguir adelante compartiendo la sana doctrina. Muy bien, Anthony, nos vamos, nos despedimos, invitando a los hermanos a que se suscriban al canal, Semillitas del Dorito, a que activen la campanita, tin, 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 y que le den un me gusta. Así es, hermano, y pues felicitar nuevamente a todos esos niños hoy en su día. Muy bien, a Dios Padre, que quiere que todos los hombres se salven, lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Sea la gloria, el poder, el honor, la adoración por los siglos de los siglos. Amén.